el sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la... Hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Pues continuamos haciendo iglesia en casa y continuamos con nuestro curso de poseer la tierra. Y vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Solamente quiero recordarle que la clase pasada estuvimos hablando lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 de cómo estamos constituidos por Dios. Y dice aquí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Es decir, nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces estamos tratando ese punto, y usted sabe que el terreno, el campo de batalla del enemigo es la mente. Ahí está la bronca, donde andamos batallando siempre. Y bueno, y vamos a continuar. Estábamos viendo también, nos quedamos con las estrategias de Satanás, que es la pasividad y el engaño. Y vimos el primer punto de lo que es un espíritu fanático, y ya lo explicamos la vez pasada. Y voy a continuar con otros puntos importantes. Otro punto importante es concepto equivocado de la verdad. Es decir, una secta, por ejemplo, la palabra secta significa una verdad con un chorro de mentiras. Eso es una secta. Entonces, cuando tenemos ese tipo de enseñanza, es decir, es un engaño eso, y quiero repetirle esto, mucha gente piensa eso: no debo de tener una mente propia. Ese es un engaño. Y yo conozco gente así, he ministrado gente así a través de los años. Es un engaño terreno de nuestra propia mente, pero no renovamos la palabra. Es decir, cuando nosotros no renovamos nuestra mente a través de la palabra, entonces tenemos un engaño y hacemos caso a toda la gente, no pensamos por nuestra cuenta, sino tomamos decisiones a como bien entendemos. Eso es lo que está pasando con el terreno de la mente y con los engaños. Y una verdad sobre esto es: uno no puede poseer automáticamente la mente de Cristo. Si ya sabemos que en 1 Corintios 12:16 dice que tenemos la mente de Cristo, pero automáticamente no viene la mente de Cristo cuando recibes a Cristo y naces de nuevo. Es un proceso que tenemos que pasar todos los creyentes. Primero tenemos que tener, el primer punto es una mente renovada, es decir, nacer de nuevo en Cristo con la pequeña oración que usted ya sabe, entregar nuestra vida a Jesús, perdonar nuestros pecados y luego empezar a leer la Biblia, y Dios empieza poco a poco a renovar nuestra mente. Segundo, ser dirigido por el Espíritu Santo. Qué importante es esto, de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y tercero, que la palabra de Dios more dentro de nuestro corazón. Por eso tenemos que estar leyendo la palabra, las promesas que Dios tiene para usted. Otro engaño es que Dios me habla. He oído gente: es que Dios me habló. Es decir, hay mucha gente, son engaños, que hay que tener cuidado. Sí, Dios habla, estoy de acuerdo, pero vamos a ver un punto importante. Engaño, cuando dice que Dios me habla. Yo soy dirigido por el Espíritu Santo y no necesito usar mi mente. Hace muchos años, en otra ciudad, había un joven, muy joven, que quiso ser pastor, y según eso Dios le habló para irse a un lugar, a un retiro, y se fue con un arma a un retiro al lado de un río, que dice que porque iba a buscar a Dios y que Dios le habló. No pasó ni una semana, se fue en ayuno, no llevó comida, no llevó nada, y al final se suicidó. Y esto fue en la vida real. Por eso de que Dios me habla. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que aprender cuando realmente nos habla Dios. Y vamos a ver ese punto. Luego fíjese, verdad. Dios me habla a través de mi espíritu y de mi mente. Y mi mente debe estar de acuerdo a mi tono de mi espíritu. ¿Cómo está mi espíritu? Dice, para poder comprender lo que Dios me pueda hablar. Sí, por eso tenemos que tener una mente renovada, ¿verdad? Porque de repente dicen: ay, pues que me hablan. Pues hay que tener cuidado de las voces. Es otro tema que lo vamos a tocar otro día. Bien, otro punto importante del engaño con la pasividad
y lo que es el engaño es esto. Cuando la verdad está en balance con otras verdades, esta se convierte en error. Es decir, te empieza a decir, no, pues esto y esto otro y esto otro y por acá, y luego te hablan del Espíritu Santo y hay palotra. Por ejemplo, estoy viendo un noticiero de San Luis que nunca lo había visto, ahora lo estoy viendo, y ahí sacan algunos programas donde hablan del Espíritu Santo y es brujería 100%, y piensan que es la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, le estoy hablando de lo que eso se convierte en errores. Un tipo que enseña que ha sido formado alrededor de un aspecto de la verdad para llevarnos al error. Hay tanta gente que tiene su doctrina y que están basados en tantos errores. Por eso necesitamos la palabra. La palabra es donde no nos falla nada. Es la palabra de Dios dejada en nuestras vidas para que usted y yo caminemos con ella. Es nuestro manual del fabricante. Bien, una señal segura de engaño es una mente cerrada a la luz de la verdad. No hay mente más cerrada que no quiere saber nada de la verdad. Y fíjese, primero tiene estas actitudes, estas personas. Yo ya todo lo sé. ¿Ha escuchado esa gente? Y la verdad, la ignorancia nos lleva al engaño. Sí, dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento, porque no conocían la verdad, y por eso se perdió el pueblo de Dios. Otro es engaño acerca de Dios. Hay mucha gente que engaña que es Dios. Yo cuando empecé a participar en la brujería, la persona que estaba ahí, el brujo, la bruja, decía que hablaba con Dios, y pues a mí me llamó la atención. Yo no conocía al Señor y ahí me metí nomás 18 años, nomás de mi vida, porque dice que era Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y engaño acerca de ti mismo. Esa es otra de las cosas que el diablo tiene. No sé si usted creció con estas palabras: no sirves para nada, eres un tonto, no vas a hacer nada en la vida, eres un fracasado, no puedes hacer nada bien. Ese tipo de cosas son las que el diablo siempre nos mete en la cabeza, y a veces nos hace sentir eso. Pero Dios tiene otras cosas más hermosas para ti y para mí, ¿verdad? Por eso tenemos que leer la palabra. Bien, vamos a ver unos síntomas que son causados como resultado de la pasividad, de no leer la palabra, no orar, no meternos en esas ondas. Ahí te va. Primero, de repente tienes una gran iluminación de pensamiento, te llega una gran idiota. Idiota es una idiotota grandota, ¿no? Entonces así son ese tipo de gentes. Luego de repente un cese repentino del pensamiento, y luego pensamientos que están cautivos a causa de ciertos patrones. ¿Sí? Hay pensamientos que están cautivos, que están agarrados en nuestra mente por estas razones. Ahí les va. Primero es por el rechazo. Un espíritu rechazo te puede cautivar tus pensamientos. Segundo, la preocupación. Y tercero, el miedo. Estas cosas te pueden afectar tus pensamientos y tu conducta como persona. Bien. Cuarto, luego cosas absurdas como estas. Dicen, es que tú eres más espiritual que otros. ¿Ha oído gente así? Dice, tu obra va a sacudir el mundo. Si andan, que están fuera de ondas, ¿no? Luego, debes lanzarte y vivir por fe. Sí, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, muchas personas siguen abriendo sus congregaciones. Y su razón, que yo les digo, oye, pero hay que tener cuidado. No, yo tengo fe. No, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con la persona esa que tiene fe, pero que no sea sabia. Hay un hilo muy delgado, mis amados, en esto. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a gente que se lanza por esto y luego después están todos contaminados y andan con el Jesús en la boca. Bien, y le voy a repetir unos 3 puntos más rápidos. Imaginación incontrolable, imaginándose cosas incontrolables que están fuera de todo alcance. Otro punto, sueños guajiros, esos sueños locos que de repente andamos metiéndonos en la cabeza. Insomnio, que no puedes dormir. Mente olvidadiza, falta de concentración, pérdida de habilidad de comunicarte, inhabilidad para razonar. Si todo esto es provocado por la pasividad
y por el engaño de Satanás si nosotros no nos ponemos listos y buzos para eso. Ahora, te voy a dar la solución que está aquí en el curso de Dios para esto que hemos hablado. Primero está en Efesios 6, ponernos toda la armadura de Dios. Si esta armadura está diseñada para que cada miembro de tu cuerpo esté puesto una armadura de Dios, porque dice, fíjate lo que dice, vamos al libro de Efesios capítulo 6. Efesios 6, la Biblia nos enseña lo siguiente. 6:11. En Filipenses 5, 6:11. Dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios. Fíjate que dice, para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder, como dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los pensamientos, con las maquinaciones que viene el diablo para darte en tu mente, en el terreno que es el campo de batalla de nosotros. Entonces la armadura es lo primero que tenemos que ponernos para poder resistir las acechanzas y los ataques del diablo. Bien, ponernos la armadura de Dios, bueno, no voy a decir, usted ya sabe todo eso. Por ejemplo, el yelmo de la salvación para cuidar nuestros pensamientos, la coraza de la verdad, dice, estamos guardando nuestro corazón, nuestra autoconfianza con el Señor y todo eso, y la espada del Espíritu. Y lo que estaba yo viendo ahorita es que la espada del Espíritu es la única arma poderosa que tenemos para pelear. Lo demás es protección. Y la palabra de Dios es la arma poderosa, que es una espada de 2 filos que corta cualquier cosa, hace pedazos, discierne los pensamientos y tiene poder para reprender y para echar fuera todo pensamiento que el diablo quiera ponerte en tu corazón. Entonces, lo primero que tenemos que poner es orar, como está aquí en Efesios capítulo 6, y ponernos la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Bien, fíjese, el engaño solamente es expulsado por la verdad. Si hay gente que, como yo, que estuve engañada por 18 años, metido en brujería, entonces hasta que no conocí la verdad, todo el engaño se fue fuera de mi vida. Gracias a Dios pude conocer a Jesús, pero por 18 años el diablo me tuvo cautivo en mis pensamientos y en mi vida personal. Y conociendo la verdad, la Biblia dice en Juan capítulo 8, si me acompaña, lo quiero llevar a Juan capítulo 8, dice la palabra lo siguiente. Juan capítulo 8, dice versículo 31 y 32, dice lo siguiente. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, como usted y yo: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, de todo lo que estamos hablando, de temores, de miedos, de rechazo, de tantas cosas, ¿no?, que traemos arrastrando. Entonces, cuando vamos conociendo la verdad, dice que, fíjate cómo dice primero, si permanecen en mi palabra. Ese es lo primero. No nomás los domingos o los martes. Si me permanecen en mi palabra todos los días. Por eso hay que estar orando todos los días y leyendo la Biblia todos los días. Y si usted es hombre de trabajo, mujer de trabajo, está el tiempo con Dios, que le puede dar menos tiempo, y es algo que puede alimentarse también usted. Y luego el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre, a regresar a casa, si no es a través de Jesús. De nadie más. Él es el único Señor. Bien,
Continuamos. Ok. Hablando de la verdad, le voy a dar algunos detalles importantes sobre esto. Primero, tenemos que encontrar, para saber la verdad, en qué estamos batallando. Cuáles son las áreas de nuestra vida que realmente están todos los días, que el diablo nos está pegando con dardos del maligno, que nos está pegando día a día, que están diseñados para presionar nuestro espíritu y que no podamos crecer espiritualmente. Tenemos que discernir por dónde es, o pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que nos está impidiendo como cristianos crecer espiritualmente más en Cristo Jesús. Y quiero darle algunos puntos importantes. Dice primero la falta de perdón. La falta de perdón es una arma importantísima que el diablo usa, y si nosotros no perdonamos, nos tiene cautivos el diablo hasta que nosotros no soltemos ese perdón. Y eso está en Mateo, ahí en lo que es el Padre Nuestro, capítulo 6, y en Mateo 18 también habla sobre esto del perdón, de aquel consiervo que se le perdió una deuda y luego el otro no quiso perdonar y el Señor se enojó y le echó a los demonios encima para que lean una lección. Entonces eso pasa cuando nosotros no perdonamos. La amargura, un espíritu de amargura también, hay que tener mucho cuidado con eso. La envidia, las iras, los celos, las contiendas, una raíz de rechazo. Eso es algo muy importante que tenemos que vencer. Hace varios años, estando yo sin orar, estaba sentado pensando en muchas cosas y de repente el Espíritu Santo viene y me dice: tú tienes un espíritu de rechazo. Yo no sabía, sino que el Espíritu Santo me mostró cómo fue eso. Fue increíble. Y yo me acuerdo que ese día estaba yo al lado con mi esposa platicando y le dije: ¿sabes qué? Vamos a romper esto. Y ya oramos, rompimos maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, en el nombre de Cristo, y cortamos esa maldición sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Tú lo puedes hacer igual también. Luego, una mente no rendida al Señor. Cuando tú estás con tus pensamientos y no rindes tu corazón a Dios, haces lo que tú quieres hacer, pues tienes que tener cuidado con eso. Otro es una voluntad rebelde, que no te sometes ni a tu pastor, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie. Y entonces eso es una mente y un espíritu y una voluntad rebelde. Heridas emocionales. Híjole, en heridas emocionales crecemos con tantas cosas que nos han lastimado posiblemente de nuestra niñez, de nuestra juventud, aún de adulto, cuando tenemos, sobre todo con lo que más amamos, son los que más duelen. Entonces, todo ese tipo de cosas, si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios y con las personas que nos han ofendido, y perdonarlas y amarlas, entonces pues estamos ahí con un pie donde con que el diablo tiene derecho legal sobre eso, y tenemos que cortarlo en el nombre de Jesús. Y una cosa importante también, cualquier participación que se haya tenido con el ocultismo, sean barridas, son cartas de tarot, gente que se ha metido con asientos de café, con cuijas, con todo ese tipo de cosas, con la famosa Santa Muerte, que no tiene de santa, pero todo ese tipo de cosas, eso están obstruyendo tu crecimiento espiritual. Y el diablo, amado y amada, tiene derecho legal si no rompemos esto en un área de nuestra vida. Y ahí nos tiene pescados y no lo suelta, y no podemos crecer porque estamos atados a una ligadura de impiedad. Bien, ahora, si caminamos en el Espíritu y no permitimos que nuestra alma tomar control, nuestro espíritu debe crecer y permitir a través que nosotros fluya el Espíritu Santo. Y esto está en Romanos 8:1. Aquí en Romanos 8:1, miren lo que dice la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjese cómo. Dice, los que no andan conforme a la carne. Es lo que estamos hablando. Todo esto de estos puntos que hablamos exactamente, estamos hablando de cosas de la carne.
Entonces, si no andamos conforme a la carne, por eso tenemos que deshacernos de toda falta de perdón, de amargura, envidia, raíz de rechazo, de mente no rendida, de voluntad rebelde, de heridas emocionales o resentimientos o participación. Tienes que renunciar a estas, si no vas a andar en la carne. Y no puedes andar, como dice aquí, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu trae libertad. Entonces, la misma palabra nos dice, ¿sabes qué? Hay que romper. Porque ese es donde nos tiene atado el diablo, mis amados. Y si tú y yo no nos ponemos a cuentas con Dios y no rendimos nuestro corazón ahí, ahora sí nos tiene pescados. Aguas, bien. Y si no, pídele a Dios que te revele cuál es su problema también. Hay muchas cosas que Dios puede revelar. Otro, siempre resista toda mentira. Venza por una forma toda mentira y toda obra que no es de Dios. Y permita que la verdad penetre en cada área de su vida. Ok. Otro punto que vamos a ver es renovar la mente. Sí, acuérdese que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Pero la mente hay que renovarla porque venimos, pues, como les dije en el anterior, de una vida sin conocer a Cristo, entonces eso batallamos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es examine la fuente de sus pensamientos para tener una mente renovada. Tal es nuestro corazón, tal es nuestro pensamiento. Tenemos que ver tipo de pensamientos estamos dándole cabida y qué tipos de pensamientos realmente estamos viendo conforme a Dios. Ese es el punto importante. Segundo, haga que cada pensamiento se someta a la obediencia de Cristo. Aquí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, es esto. Dice que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tipo de pensamiento? Bueno, todo pensamiento que no sea de Dios. Por ejemplo, si usted está pensando o yo estoy pensando en cosas sexuales fuera del orden de Dios, o si estoy viendo pornografía, o si estoy viendo ese tipo de cosas que hacen que mi mente viaje más allá o me enganche con esas cosas, pues obvio que el diablo tiene derecho legal sobre ese día. Entonces, cada pensamiento que no sea de Dios, que venga el diablo a meterte en tu vida, o en tu mente, si estás viendo televisión y tienes imágenes de ese tipo, y tú sigues con esas imágenes y te vas y te acuestas con esas imágenes, pues ahí estás batallando. Pero si tú dices, Señor, este pensamiento que acabo de ver, que acabo de venir a mi mente, que no es de ti, yo lo llevo cautivo en el nombre de Jesús y lo echo fuera de mi mente. Y no permito que haga nido en mi mente, si es que te largas en el nombre de Jesús. Esa es la lucha que usted y yo tenemos que hacer. Pero Dios nos da la solución, llevar cautivos los pensamientos. Es como el chisme, mis amados. Me salí de eso, pero si me llega una persona con un chisme y luego al rato yo comparto este chisme y otro lo hace más grande hasta que se hace una bolsa de arena y una bola de nieve y al rato casi está muerta la persona, ¿me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Es igual los pensamientos. Nuestra mente puede viajar muy rápido. El diablo puede aprovechar ese momento si no estás metido con la palabra llorando y hace que pienses cosas ahí fuera de onda. Por eso tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo cuando no son de Él. Bien, una mente liberada de la carne, como dice Romanos 8, 7 y 8. Dice la Escritura así: por tanto, los designios de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos. Aquí está el campo de batalla de los cristianos. Bien. Otro punto importante es: tenga un arrepentimiento verdadero, un cambio de mentes antes del perdón. Es decir, tenemos que pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón y pedirle que nos ayude a caminar en su espíritu, como dice Romanos 8:1. Eso es algo importante. Cuesta, sí cuesta, pero vale la pena, mis hermanos. Bien, ¿cómo romper la pasividad para activar la mente? Bueno,
primero tiene usted que tomar una decisión, antes que otra cosa. Segundo, mi mente me pertenece y voy a hacer uso de ella. Si tenemos que, mucha gente pide consejos a gente que hay para la otra. Tenemos que tener el consejo de la palabra. Claro que hay pastores que nos dan consejo, pero a veces van con los que están peor que uno y ya no tienen consejos. Uno, pues ¿qué consejo te van a dar? Búscate otra, te van a decir, o déjala, o déjalos, abandona a tu familia, no sirve para nada. Esos son los consejos que dan. No, tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. Dice que son cosas buenas, agradables y perfectas para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Bien. Otro punto es, para ejercitar la mente, tome la iniciativa en cada acción y no dependa de nadie más. Si tenemos que tomar, por ejemplo, a veces que no sabemos qué hacer, pero Santiago capítulo 1, ahorita se me viene Santiago capítulo 1, deje sacarlo. Santiago capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 5. Si alguno de nosotros, fíjese bien lo que dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No dice que vayas con la comadre, con el compadre, que está peor que uno, que ni conoce ni a Dios. No, mira lo que dice la palabra. ¿Te hace falta sabiduría para resolver un problema? Bueno, dice, si a alguno de vosotros le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo es eso, hermano, pastor? Bueno, como dice, Señor, no sé qué hacer en este problema. No sé cómo resolver estos problemas en mi cabeza. No sé cómo quitarme todos estos pensamientos que no son de ti. Pero hoy, Señor, tu palabra dice que yo acuda a ti para pedirte sabiduría. Y yo quiero esa sabiduría que viene de lo alto, la pura, la de buen nombre. Que tú me dirijas a tomar una buena decisión con mi familia, con mi vida, con mis hijos, mis negocios. Señor, dame esa sabiduría que viene del cielo. Y yo la acepto en este momento y la recibo en el nombre de Jesús. Es por la fe. No vas a venir a ver un sopilote que diga sabiduría y se va a meter adentro de ti. No esperes eso. Es por la fe. Creyendo la fe. Es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de que viene y que ya está en ti, de esa fe y de esa sabiduría que necesitas para tomar y resolver las broncas que tenemos en nuestras vidas. Tan sencillo, ¿verdad? Pero eso se va aprendiendo con los años, mis hermanos. Poco a poco, renglón tras renglón, escalón tras escalón. ¿Ah? Bien. Ok. Otro punto, ejercite la mente por medio del pensamiento. Comience a pensar, razonar y recordar y comprender la palabra. La palabra le va a dar libertad. La verdad echa fuera todo engaño. Para que usted no se le olvide este tema. Determine el estado de la normalidad y pelee siempre la buena batalla. Sí, tenemos que estar siempre viendo que tengamos una mente sana, un espíritu sano, para que el Espíritu Santo le pueda usar para ahorita que salgamos de toda esta pandemia y para este avivamiento que Dios nos use en este tiempo. Ahora, y por último, quiero darle unas características de una mente libre, para que sepa. Los pensamiento no de Dios lleva a los cautivos a la obediencia a Cristo. Una mente conforme al Espíritu, según Romanos 8:6, que quiero leerles también. Romanos 8:6. Dice la Escritura, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Necesita paz? Métase aquí. Hay un versículo que Dios me dio una vez en un momento muy difícil de mi vida familiar. Estábamos nosotros en Puebla y de repente meten a mi esposa al quirófano y la verdad yo estaba muy preocupado. La detectaba una situación difícil y no teníamos nada, pero solamente teníamos la oración, la palabra, confiando. Y me acuerdo que de repente abro la Biblia y en Isaías 26:3 Dios me empieza a hablar y dice, quiero leérselo tal cual, me lo sé de memoria, pero quiero leérselo porque es muy importante para mi vida. Dice así, tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento, cuya tu mente, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo, me acuerdo que estaba en el pasillo leyendo mi Biblia y empecé a llorar. Dios me tocó con este versículo muy fuerte. Estaba llore y llore, y pasaron las enfermeras y me vieron llorando, y yo creo que quién sabe qué pensarían, ¿verdad? Pero la verdad es que yo estaba tan emocionado porque Dios me estaba dando una promesa: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti confía, porque en ti ha confiado. Y yo he estado confiando siempre, en ti persevera porque en ti ha confiado. Yo siempre he estado confiando, y ahí con ese versículo Dios cambió el rumbo de la historia de mi familia. Impresionante, porque tenemos una palabra que es segura. Bien, entonces una mente sana es una mente que puede concentrarse, que puede percibir las cosas de Dios, que puede recordar las cosas de Dios, que puede razonar las cosas de Dios y que puede comprender las cosas de Dios. Tener una mente renovada es llegar a conocer más a Jesús. Pues gracias, mis amados. Hoy terminamos con este tema y pues gracias. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos presta vida, y que pase una tarde excelente y que Dios me los bendiga.